El sentido de educar. Crítica a los procesos de transformación educativa en Argentina dentro del marco latinoamericano. El día de hoy abordaremos 3 capítulos de este interesante libro. El capítulo 1, que lleva por título Lo instrumental y lo sustantivo al hablar de la transformación educativa, donde podremos tener un panorama general sobre las claves para pensar el futuro de esta educación, lo sustantivo en la educación y en la escuela y algunas preocupaciones que existen en torno a lo que se ve en este contexto. También abordaremos el capítulo 2, reflexiones teóricas sobre el contexto, la escuela actual entre la modernidad y la postmodernidad en clave latinoamericana. Aquí retomaremos un poco de la modernidad en América Latina, la crisis de la escuela, la posmodernidad de América Latina, coincidencias y divergencias, así también el esbozo de la mirada crítica de la posmodernidad en Latinoamérica. El último capítulo que hemos de abordar es el número 7, el cual lleva como título Pensando en otra escuela, donde se puede tomar en cuenta la preocupación ética, política, la crítica y la democrática, así como sus tareas, funciones, finalidades, cualidades, propuestas pedagógicas, currículum, instituciones, sujetos, docentes y por último, algunas conclusiones. Capítulo 1. Lo instrumental y lo sustantivo al hablar de la transformación educativa. Claves para pensar el futuro de nuestra educación. Todos los días, diversas circunstancias dramáticas o perversas nos muestran patéticamente los quiebres que afectan a nuestra sociedad. La crisis es un desafío intelectual y para los intelectuales, cuanto más dura, más despierta o invita a la búsqueda de soluciones radicales y fundamentadas. Una de las manifestaciones de esta crisis es la incertidumbre, sobre todo cuando está asociada a la falta de porvenir. Es así, se transforma hacia la certidumbre de un vacío, el del futuro inexistente. En nuestro caso hoy, la visión de la sociedad fragmentada socialmente muestra, además, sujetos sociales profundamente diferentes y en situaciones de extrema desigualdad. También, la crisis, la incertidumbre y la fragmentación también atraviesan al campo de la educación y determinan buena parte de los debates y los discursos actuales. En el último punto podemos ver que dice, la crisis de nuestra educación es fundamentalmente una crisis de sentido. Esto nos indica que implica un desafío que plantea sustantivamente y en última instancia la pregunta elemental sobre qué significa que la escuela eduque. Desafío no solo teórico, sino profundamente ético. Lo sustantivo de la educación y de la escuela. Aquí hablaremos de la educación argentina del siglo XXI. Durante la década de los 90, la educación adquirió un espacio relevante en la discusión de políticas con pretensión transformadora en América Latina. Fue el tiempo de las reformas educativas. La pregunta hoy es, ¿cuáles han sido sus efectos reales más allá de sus proclamadas intenciones? Luego de una década, los discursos oficiales reconocen sus fallas y limitaciones. Se refieren a ellas solo en términos instrumentales. Hablar solo de lo instrumental en educación, que es convertir de hecho lo instrumental en lo sustantivo, es hablar de una educación sin sujeto carente de una perspectiva humanista. Una reforma educativa debe ser entendida como un programa ideológico, más precisamente como un discurso con pretensión hegemónica. Avanzar en la superación de esta reforma exige repensar de reconstruir dispositivos discursivos, normativos e institucionales que regulan y configuran la educación, y desde ahí buscar un nuevo sentido de la escuela, en medida que no podamos crear nuevos sentidos comunes sustitutivos y un actor colectivo que los encarne. La preocupación ética se busca a la persona que se quiere llegar a ser
y de la que la sociedad quiere vivir, además de la clase de vida que quiere que tenga. Esta preocupación rompe el pensamiento tecnocrático y nos invita a buscar más allá, lo mejor, lo pleno y lo más viable para desafiar a la educación y a la escuela. La preocupación política se ve vinculada con la permanencia entre la relación de la educación con la construcción, apropiación, legitimación y distribución del poder y estructuras del poder, que establecen relaciones de dominio y subalternidad. Esto nos quiere dar a entender el cómo la política influye demasiado en la forma de educar a los futuros ciudadanos. La preocupación epistemológica se preocupa por generar un pensamiento crítico, donde se comprenda la realidad de la transformación, y así adoptar y revalorar la meta que se quiere buscar, contribuyendo a la libertad y teniendo un pensamiento y una concepción sobre qué tan importante es el hombre en la construcción de la historia. Perspectivas en la relación entre la razón y la libertad interfieren mucho con la escuela, donde nos existe un exponente entre relaciones sociales y que desde otras perspectivas nos habla sobre cómo la crítica no es la destrucción o negación de algo, sino más bien el descubrimiento de los límites. Reflexiones teóricas sobre el texto La escuela actual entre la modernidad y la posmodernidad en clave latinoamericana. La modernidad en América Latina. El discurso de la modernidad que prefiguró la institución escolar postulaba la constitución de un nuevo orden, abarcando por las nociones de razón y progreso, la razón humana como actor principal en la búsqueda de la verdad, enmarcando el proceso de secularización, sustituyendo a la religión, y la creencia en el progreso continuo individual y social debido al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Este proceso de secularización debía cultivar en una organización racionalista de la sociedad que se traduciría tanto en empresas productivas eficientes como en aparatos estatales bien organizados que afianzarían este progreso y extenderían en forma universal el bienestar. El fracaso de este objetivo político de la modernidad expresa también el fracaso de la escuela y constituye una asignatura pendiente a ser resuelta en cualquier proyecto de futuro, quizás la principal asignatura pendiente. Pero, volviendo a las primeras consideraciones que formulamos, tampoco ha existido una única modernidad, y por ende, una única escuela moderna. Anderson critica la concepción lineal universal de modernidad, afirma que la modernidad no existe como tal, tiene que ser ubicada históricamente como forma de expresión del desarrollo contradictorio, desigual y combinado del capitalismo. Es decir, cada trayectoria del desarrollo capitalista lleva a un determinado perfil de la modernidad, como veremos más adelante. Lo mismo sucede con la posmodernidad. En los procesos históricos latinoamericanos, el centro no solo evoca lo exógeno, sino fundamentalmente el proceso de dominación histórica a la que ha estado sometida la religión y que en la actualidad el modelo dominante refuerza y expresa en una nueva versión. Centro y periferia nítidamente demarcados hoy en espacios regionales y nacionales. Dentro de este escenario globalizado, lo periférico transita por los márgenes económicos y sociales, donde los costos y los efectos del modelo parecen manifestarse en su forma más genuina y también más perversa, y en el que lo periférico asume su connotación más dramática, convertido en exclusión.
El discurso de la posmodernidad en América Latina se constituyó básicamente como un proyecto intelectual de imitación que resultó en una pseudomodernidad en muchos aspectos caricaturesca, también expresión del drama histórico de buena parte de la intelectualidad latinoamericana, que siempre ha llegado tarde a todas las coyunturas, ha carecido de pensamiento autónomo y se ha plegado antes y ahora en forma, a veces resignada y otras fascinada, pero siempre acrítica al discurso hegemónico. Se intentaba instalar a través de la escuela una lógica, un sistema de representaciones, un conjunto de hábitos cuyo carácter pretendidamente universal le otorgaba a la institución escolar la posibilidad de legitimar solo un bagaje cultural y deslegitimar otros. Lo popular, con sus saberes, sus creencias y sus supuestos sobre el mundo, no aparecía en el horizonte de lo escolar. Desde el poder que les confería a los gobernantes la posesión de la razón, se juzgaba sobre lo verdadero y sobre lo falso, con la ilusión de impedir el crecimiento de culturas que se hallaban alejadas de esta lógica y en el intento de informar a los sujetos que transitaban por la institución escolar, requerimiento necesario para el modelo de desarrollo que signó la época. La época presente está marcada por una profunda reestructuración cultural, en medio de la cual la escuela ha perdido esta centralidad que como sistema nacional de enseñanza detentó desde el siglo pasado. El mundo de la cultura actual ha eclipsado a los tradicionales factores de socialización, familia y escuela, en el papel protagónico que tenían en delinear sustantivamente la subjetividad de los niños. Ambos se encuentran desafiados por la multimedia, desafío no solo de un nuevo actor, sino también de un nuevo vehículo de transmisión cultural, la imagen. Su presencia absolutizante se universaliza en tal medida que asistimos a la aparición de un nuevo orden simbólico, caracterizado por un gran consumo de signos e imágenes, pero ante todo nos encontramos frente a una profunda semiotización de la vida cotidiana. En base a las propuestas de las reformas educativas actuales, se ha presentado una deshumanización en lo que respecta a los propósitos de la educación y de la escuela. Esta concepción propone una limitación casi total de la autonomía del sujeto, en lo que a los términos de libertad y pensamiento crítico respecta, de modo que se somete a las exigencias del mercado. Es por eso que se busca reivindicar la necesidad de la educación humanista, en donde los hombres y las mujeres sean vistos como sujetos y no como agentes económicos, y seguramente culturales y políticos. En lo que respecta a la moderna ciudadanía, esta solo aparece referida a las actitudes adaptativas a las respuestas económicas y no a la construcción de un pensamiento autónomo y crítico como la base de la ciudadanía. La educación debe de contribuir a la formación de sujetos ciudadanos con un pensamiento autónomo y crítico, y no a la formación de personas más flexibles y con una mejor capacidad de adaptación a situaciones nuevas. La educación debe de favorecer al sujeto en autonomía y capacidad crítica, y no en la asimilación y aculturación pasiva. Esta educación humanista requiere una ética no individual conformada por la ética de la autonomía del sujeto, la cual hace referencia a formar un pensamiento autónomo, la ética de la solidaridad, la cual se plasma en reales formas democráticas en el cotidiano, y la búsqueda del sentido del lugar de la historia. Una de las preocupaciones es respecto al pensamiento tecnocrático, ya que la escuela sigue siendo una alternativa de experimentación de mundos posibles. Esta otra escuela debe de construirse desde una ética que incorpore las nociones como lo son la autonomía de los sujetos, la concepción integral de la ciudadanía y fortalecimiento y extensión de la democracia al interior de las instituciones, educación en solidaridad y cooperación en busca de una sociedad más justa. Si se requiere llegar a la reconstrucción del sentido de la educación para una democracia plural, tiene que hacerse partiendo de los valores de la igualdad, libertad y diferencia. Y así nos acercamos a la definición más completa de educación. Pensarla para cultivar la formación de un carácter virtuoso en la búsqueda constante de la libertad y autonomía, triple lucha que la envuelve, como lo es la producción del sentido crítico, por el develamiento de las relaciones de dominación y por la constitución de la ciudadanía en una sociedad democrática.
Está instalada en la noción dialéctica de praxis y está basada en un modelo pedagógico que entiende al hecho educativo como la creación colectiva de una multiplicidad de actores a partir del reconocimiento de su propia singularidad. Respecto a la escuela para nuestra época crítica y democrática. ¿Para qué la escuela? La definición para responder a esta pregunta es que las instituciones educativas son para educar. Recurrentemente, cierto apresuramiento lleva a confundir e identificar a la educación con la escolarización, y no siempre una escuela educa. El fenómeno de la educación no se resuelve por la simple concurrencia a las instituciones educativas o por el tiempo de permanencia en ellas. La escuela crítica de la injusticia. Si bien la escuela no puede por sí sola modificar los factores y las situaciones estructurales existentes que determinan la desigualdad, sí se puede generar una reflexión no naturalizada de la desigualdad y desarrollar experiencias institucionales donde el prima de la desigualdad, la injusticia y la democracia. Puede expresar un malestar por la injusticia, no aceptarla como si fuera un producto del orden natural de las cosas. Algo muy destacable es la frase, los diversos también son desiguales, ya que bajo el manto de la adaptación a la diversidad, lo que fundamentalmente se dé sea en realidad una adaptación a la desigualdad en lugar de un intento de superarla. Otro aspecto importante para hablar en la escuela de la modernidad fue pensada principalmente como formadora de sujetos para su acceso al mundo del trabajo. Históricamente, la escuela de la modernidad educaba para la inclusión social, fundamentalmente formando sujetos para la inserción en el mundo del trabajo. Y el cambio que se busca es que no se reemplace una mirada crítica por una complaciente y adaptativa. La escuela debe de cumplir con un papel relevante en lo que respecta a la formación de los ciudadanos sujetos políticos para una democracia sustantiva y plural. Por lo tanto, la escuela forma a gobernadores para ser gobernantes, y una escuela formadora de ciudadanía es abarcada por dos objetivos. El primero es el que se debe de contribuir en el plano público para el desarrollo de una cultura del discurso crítico sobre la realidad concreta, y el segundo es socializar en los valores y las prácticas de la democracia en los ámbitos institucionales cotidianos, los cuales faciliten la participación activa y crítica y experiencias de organización. Para recuperarla como espacios implica luchar para que su cotidiano sea democrático, y para esto se debe fortalecer los espacios y las prácticas democráticas institucionales y fortalecer la autonomía protagónica de la relación maestro-alumno. Y esto también debe facilitar el desarrollo de las experiencias alternativas de convivencia, que no se producen habitualmente en el espacio externo a la escuela. En lo que respecta a las funciones, hay diferentes tipos de funciones. La función compensatoria, la cual se usa para compensar las consecuencias de la desigualdad social, se propone sustituir la lógica de la homogeneidad pedagógica, la cual domina en la escuela desde su conformación en la modernidad por la lógica de la diversidad pedagógica, y la función reconstructora, la cual surge como una respuesta pedagógica a las interpretaciones profundamente epistemológicas que se produce la irrupción masiva de lo mediático en el campo de la socialización, que coloca a la escuela compitiendo con un sistema estructurado e institucionalizado mucho más potente desde el punto de vista de la generación del conocimiento, del procesamiento de la información y de la socialización cultural. La escuela debe ser reconstructora crítica de la información, lo cual implica ayudar a los sujetos a darle sentido, contribuir a lo que piensan y reflexionan. En lo que respecta a la finalidad de la escuela, esta se concibe como una forma de política cultural que conforma una introducción, una preparación y una legitimación de formas particulares de vida social. La pedagogía que surge de la concepción crítica se funda en la convicción de que para la escuela es una prioridad ética dar poder al sujeto social, lo cual lo favorece en la atribución del sentido crítico al dominio de habilidades cognitivas y técnicas. Y esto a su vez es un intento de recibir lo institucional, de modo que facilite la recuperación del sujeto como protagonista situado, a partir del respeto y la aceptación de lo diverso y lo inacabado. La escuela también debe de contribuir al fortalecimiento de lo público como espacio democrático, y para ello debe facilitar el encuentro y la articulación de actores sociales para el ejercicio de prácticas democrativas y de formación de protagonistas activos, y culmina el papel educativo de la escuela crítica democrática con el cumplimiento de la función reconstructora para nuestra época. La condición productora del sentido se realiza al facilitar que cada individuo reconstruya conscientemente su pensamiento, su experiencia y su actuación a través de un proceso colectivo de descentralización y reflexión crítica sobre la experiencia propia y la de los demás.
que cuente con su autonomía intelectual para analizar críticamente los procesos y los contenidos socializados, recibidos y articulados dentro de un marco totalizador. Y por último, que posea claves significativas y relevantes para un debate abierto y racional que permita opciones autónomas sobre cualquier aspecto de la vida, económica, política y social. Como síntesis sobre lo visto, se puede llegar a la conclusión de que el fin de la escuela es construir una cultura orientada hacia el pensamiento crítico que pretende dotar al sujeto individual de un sentido más profundo de su lugar en el sistema global y de su potencial papel protagónico en la construcción de la historia. Entendemos por calidad de la educación el grado en que las propuestas y acciones que formulan un sistema educativo están destinadas a formar actores que puedan desempeñar el conjunto de tareas sociales, culturales, económicas y políticas necesarias y relevantes para la conducción y gestión de una sociedad democrática en una coyuntura histórica determinada. Distinguimos dentro de este concepto de calidad de la educación 4 dimensiones. Relevancia de los saberes que se transmiten. Distinguimos los saberes científicos, que permiten comprender la naturaleza y las sociedades en su complejidad, y los saberes políticos, referidos a la organización política de la sociedad y sus miembros, pertenencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la generación de pensamiento crítico sobre la realidad concreta y de autonomía de acción, distribución igualitaria de los saberes al conjunto de actores, respetando su singularidad, protagonismo de los actores en la toma de decisiones institucionales, tanto en la formulación como en la ejecución y la evaluación de tarea educativa. La velocidad del cambio científico y tecnológico y una enorme cantidad de información a procesar que genera y que es transmitida masivamente por la multimedia cuestiona el énfasis que la escuela de la modernidad ponía en procesos de instrucción y transmisión. Se debe rescatar la importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje como instancias de producción colectiva y de negociación cultural, con énfasis en la necesidad de establecer una relación educador-educando, dialógica y circular, en que ambos, mediados por el contenido, sean sujetos de aprendizaje. El currículum debe ser considerado un producto cultural, núcleo de las relaciones entre el educador, poder, identidad social y construcción de la subjetividad, una forma institucionalizada para la construcción de sujetos, para la producción de identidades individuales y sociales. Lo entendemos como síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa destinada a generar significado y sentido a la vida social, impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. Dos temas resultan centrales a proponer la construcción institucional de la otra escuela. Sustituir la visión empresarial de la gestión como gerenciamiento y del educando como cliente. Significa recuperar la singularidad institucional de la escuela y de sus actores, en primer término, aceptando que el producto pedagógico, especialmente desde nuestra perspectiva humanista, no es equivalente a un producto manufacturado. En segundo término, porque la organización de una escuela no puede estructurarse en base a categorías funcionales jerárquicas, según parámetros exclusivos de eficiencia y disciplina. En tercer término, porque se espera de los actores involucrados la participación autónoma y creativa dentro de los marcos institucionales flexibles y estimuladores. Democratizar la institución. Debemos concentrarnos en la transformación cultural de la escuela, en búsqueda de una cultura institucional demográfica que posibilite que todos los actores se involucren en el quehacer educativo. Coincidimos con Martínez Bonafé cuando afirma que la democracia es un concepto socialmente vaciado que carece de la presencia viva en el interior de las escuelas y que no constituye para muchos de los actores un problema práctico en la escuela, es decir, no aparece como un problema. La naturaleza de los sujetos sociales, entendidos como no homogéneos y atravesados por una pluralidad de posiciones a través de las cuales discurre su cotidianidad, requiere una pedagogía de las diferencias y por la igualdad. Una pedagogía para la diversidad y contra la desigualdad debe de reconocer la operación simultánea de la complejidad y dualización sociocultural, promover un diálogo intercultural, una negociación, en una base de la propuesta pedagógica que incorpore y articule las diferencias. Aceptar que la igualdad supone también el derecho de todas las personas a elegir ser diversos y a educarse en el reconocimiento de sus propias diferencias. La noción de la autonomía docente se refiere al proceso de adquisición de control y asignación del sentido del propio trabajo. La autonomía es la posibilidad de los sujetos de actuar en determinadas condiciones histórico-sociales, no solo en la reproducción de prácticas institucionalizadas, sino también en la producción de prácticas novedosas.
alternativas. Este concepto de autonomía aplicado al docente como trabajador supone un docente autónomo y crítico para formar ciudadanos autónomos y críticos. La recualificación del docente como intelectual y como protagonista, modificación racional de la formación docente, sustantivo mejoramiento de sus condiciones de trabajo, eliminación de los mecanismos de control técnico, de modo de fortalecer su autonomía y valorizar su práctica. El sentido de la tarea docente. Contribuir a la producción de los aprendizajes relevantes, proceso de adquisición de materiales con sentido que puedan establecer una relación lógica y no arbitraria con los contenidos ya poseídos por el individuo, y que por su importancia y por su utilidad provocan la reconstrucción de los esquemas habituales del conocimiento del sujeto. La capacitación del docente. En otro trabajo ya señalábamos que es necesario diseñar acciones de capacitación y perfeccionamiento del docente con un propósito claramente pedagógico, como pedagogía de cambio con sentido, como pedagogía de hacer con otros, como pedagogía que recupere y revalorice las propias prácticas de los docentes, como pedagogía de la pregunta y de la ruptura en síntesis, como pedagogía crítica, pero a la vez como pedagogía continente del docente.